Dicen que algunas casas guardan secretos que ni la medicina ni la razón logran explicar. Dicen también que hay promesas que se cobran a otro precio. Hoy les traigo la historia de una mujer que vivió al borde de esas dos verdades, Doña Elvia. ¿Fue su vida una cadena de sucesos paranormales? ¿Una sucesión de tragedias humanas o ambas cosas a la vez? Empecemos por el principio, y antes de llegar al expediente que guarda Alicia, quiero contarles dos relatos breves que me recuerdan por qué este caso obligó a tanta gente a mirarlo de cerca. Un amigo me llamó hace años para decirme que había visto a las monas brujas. No lo contó como quien relata un chisme. Su voz estaba baja, temblorosa, y me pidió que no lo repitiera fuera de nuestro círculo. Me dijo que era de noche, que había salido a fumar a la puerta de su casa y que, en la esquina donde siempre se amontonaba la niebla, dos figuras altas y delgadas se recortaron por un segundo contra la luz de un poste. No eran humanas. Sus movimientos eran angulares, como si estuvieran hechas de retazos de sombra. Una de ellas volteó hacia él, o al menos eso sintió, y la luz le proyectó en la cara algo que no era cara. Una superficie lisa donde esperaba encontrar rasgos. Se quedó paralizado hasta que las figuras se confundieron con la oscuridad y la niebla. Al día siguiente, en el mercado, escuchó que otras personas habían mirado por la misma calle y dijeron cosas parecidas. Para muchos fue una explicación. La mente juega. La soledad hace ver cosas. Para otros fue una confirmación de algo que forma parte del imaginario de nuestros pueblos. Que hay presencias que cruzan las fronteras entre lo conocido y lo inexplicable. Otro testimonio que me llegó, más tarde, viene de Linda, una mujer que trabaja en limpieza de oficinas. Contó que, una tarde, cuando el polvo se iluminó por la luz que entraba por la ventana, los granos parecían organizarse. No hablo de sombras ni de figuras completas, sino de pequeñas agrupaciones de partículas que, por fracciones de segundo, delineaban siluetas humanas que desaparecían si uno intentaba mirar fijo. Linda describió una sensación de vértigo, como si un recuerdo muy antiguo se hubiera materializado en el aire. No hay cámara que lo registre en su testimonio, solo su palabra y la extrañeza que eso dejó en su cuerpo. Ambos relatos, modestos y fragmentarios, no prueban nada, pero sirven como preludio. En muchos lugares, lo inexplicable no irrumpe como una película de horror. Llega en detalles mínimos, en momentos que alteran la rutina y que, sumados, cambian la percepción de la realidad. Si estas historias te están atrapando, quédate conmigo. Te prometo seguir con el expediente completo y con las voces que lo sostienen. Y si te interesa este tipo de relatos, suscríbete para no perder la investigación que sigue. Cuando empecé a revisar el caso de Doña Elvia, lo hice con un sobre cerrado. Alicia, la psicóloga e investigadora que lleva el archivo, me pidió discreción. Cambiaron nombres y fechas en lo que me entregó, pero la hoja inicial decía lo esencial. Testimonios directos de vecinos, notas de hospital, registros de consultas y entrevistas en profundidad con quienes vivieron en la casa. Alicia me aclaró desde el comienzo que su enfoque era documental y clínico. No buscaba probar lo sobrenatural, sino entender cómo un conjunto de creencias, pérdidas y prácticas culturales derivó en una serie de hechos que dejaron a una comunidad con más preguntas que respuestas. Cuando cito algo, lo señalaré. Es testimonio de Luis, de Norma, de la partera o de la propia Alicia. Lo que no aparece en el archivo queda en la memoria de quienes hablaron. Doña Elvia nació en un pueblo donde la tradición de la curandería corría en la familia. Su madre era conocida por los remedios de hojas y por cierta reputación de respeto. La gente acudía a su casa cuando no había dinero para médicos, cuando las noches no dejaban dormir a un niño, o cuando la pena parecía enquistada en el cuerpo. Creció en ese ambiente, olores de hierbas secas, ollas en el fuego, rezos intercalados con indicaciones prácticas para curar dolencias comunes. Pero en la vida de Elvia hubo también un hueco que la definió: la infertilidad. Los médicos le diagnosticaron dificultades para concebir. Lo dijo la ficha en poder de Alicia.
Infertilidad como diagnóstico que se repitió durante años, con citas, exámenes, promesas de tratamientos que no prosperaron. En la comunidad, la estigma fue un peso. Hay culturas donde ser madre define parte de la identidad social de una mujer, y la imposibilidad de tener hijos puede abrir una herida pública, con señalamientos, compasión y consejo no solicitado en la misma proporción. Fue esa necesidad, esa urgencia de dejar algo propio en el mundo, la que empujó a Elvia a buscar soluciones fuera de la medicina convencional. No estamos justificando ninguna decisión, simplemente apuntamos a las motivaciones. Una casa, una tradición, una madre que curaba y la presión de sentirse incompleta ante la mirada de otros. Relatos orales que recogió Alicia señalan que Elvia llegó a consultar a un brujo anciano que vivía en las laderas de la región. Lo visitó en una noche fría, según una de las versiones, con la cartera vacía y la esperanza agarrada a su garganta. El brujo, un hombre de pocas palabras, le dijo algo que luego varios testigos repetirían con variaciones: que hay puertas que se abren y que deben cerrarse con cuidado, que ciertos acuerdos obligan a pagar un precio. Según la transcripción de la entrevista con Alicia, el anciano habló de portales en términos metafóricos, una advertencia envuelta en folclore. No dio instrucciones prácticas, ni rituales detallados. Simplemente habló de límites. A los oídos de alguien desesperado, esas advertencias son una doble cara. Por un lado, esperanza. Hay algo que se puede hacer. Y por otro, peligro. Si no se hace con respeto, las consecuencias son impredecibles. La advertencia quedó resonando en la vida de Elvia. Cierra lo que abras. Se la repetían quienes conocían al brujo. Esa frase circuló en la comunidad como quien transmite una profecía ambigua que puede interpretarse a conveniencia. Los primeros signos que preocuparon a quienes la rodeaban no tuvieron, en apariencia, nada de sobrenatural. Algunos los tomaron como actuaciones, otros como estrategias para sobrevivir socialmente. En la casa donde vivía con su madre, se comentó que Elvia colocaba una almohada debajo de su ropa para simular un vientre abultado. Lo hizo durante temporadas, dicen los archivos, para aliviar comentarios, para sentir un abrazo que no llegaba, para engañarse a sí misma. La comunidad murmuraba. Unos la compadecían, otros la llamaban exagerada. Pero la escena no terminó allí. Una tarde se presentó ante vecinos y conocidos con ropa que imitaba la figura de una mujer embarazada. Y cuando eso se hizo público, la necesidad de creer, tanto de los que compadecen como de los que juzgan, empezó a cambiar la dinámica entre ella y el vecindario. Fue entonces cuando apareció Norberto. Él no era del pueblo. Llegó como quien llega a la vida de alguien sin planearlo, con cautela, con aparentes buenas intenciones, y dispuesto a un cariño que muchos describieron como afectuoso. La relación con Norberto evolucionó en una especie de pacto silencioso. Él aceptó a Elvia tal como era, y para ella fue una oportunidad de construir una familia que la biología le había negado. No podemos decir si Norberto conocía todos los detalles del pasado de Elvia. Varios testimonios sugieren que sí supo de su infertilidad, y sin embargo, la aceptó. La pareja se casó con sencillez, y según las entrevistas, se mudaron a un domicilio en el Estado de México donde vivieron con vecinos que les ofrecieron un cuarto. Luis y Norma. Luis y Norma aparecen constantemente en el expediente. Para entender el ambiente de la convivencia, es imprescindible escucharlos. Luis es un hombre de voz grave, de los que confían en lo tangible. Norma, por otro lado, tiene un tono más suave y una inclinación hacia la compasión. Si se simetiza, Luis era el escéptico, y Norma la que buscaba interpretar las señales con más empatía. Ambos, sin embargo, relatan los mismos hechos, aunque los nítiden con miradas distintas. La casa era sencilla. Una sala que servía de comedor, una mesa, sillas que por las tardes se plegaban y se acomodaban. Norma recuerda el primer episodio de las sillas con exactitud. Elvia decía que había que dejar un lugar para el ángel. Me contó en una entrevista que registró Alicia en su cuaderno. Norma no entendía a qué se refería.
pero cedió y colocó una quinta silla en la mesa cuando la pareja comía con ellos. Era una silla pequeña, como de niños. Nosotros reímos un poco, pero ella insistía. Él va a venir. Con esa insistencia vino una costumbre: colocar una silla vacía frente a la puerta, encender una vela verde. El color verde aparece en varios relatos, velas verdes en noches de oraciones, y hablar en voz baja como quien conversa con alguien que no está hecho de carne visible. No fue solo la silla. Hubo noches en que las cosas parecían perder la lógica cotidiana. Luis cuenta que una noche, tras una discusión doméstica que no pasó a mayores, se fue a dormir al cuarto de invitados. Al levantarse por la mañana, encontró 3 sillas apiladas en el pasillo principal, una sobre otra, como si alguien las hubiera ordenado en el silencio de la madrugada. La pila era inestable, y sin embargo no había señales de forcejeo ni de manos que las hubieran puesto ahí durante el sueño. Luis intentó buscar explicaciones prácticas: la brisa, la tabla mal puesta, una broma. No encontró ninguna. Norma, al verlo, sintió miedo y compasión a la vez. No era algo para burlarse, dijo. Era triste, y dio miedo. Esos episodios multiplicaron la vigilancia vecinal. Los niños evitaban pasar frente a la sala cuando la quinta silla estaba en su lugar. En la iglesia local se pronunció un sermón sobre prudencia y sobre no jugar con lo que no se comprende. Para algunos, se trataba de teatro doméstico. Para otros, la casa empezó a pesarles como un cajón donde algo se movía. Alicia, en su informe preliminar, subrayó ese punto. El entorno social cambió la sensación de normalidad, y la percepción colectiva maduró en un terreno donde lo ambiguo y lo cotidiano se mezclaron hasta volverse inseparables. La confirmación del embarazo llegó como un dato objetivo, que tensionó aún más el ambiente. Según la documentación que Alicia compartió, nota clínica simplificada, ecografía y testimonios de quienes acompañaron los controles, Elvia dio positivo en una prueba de embarazo cuando, por edad y por historia clínica, pocos lo esperaban. Hubo exámenes, y en el expediente figura un ultrasonido con silencio, y luego, según los apuntes, la detección de latidos fetales. Para la comunidad fue por un tiempo un milagro. La mujer que nunca tuvo hijos ahora estaba esperando. Pero la sensación de felicidad coexistía con el miedo. La advertencia del brujo sobre no abrir portales reapareció en conversaciones en voz baja, y la misma frase que lanza esperanza se convirtió en una sombra. ¿Qué se había llamado para permitir ese embarazo? Durante los meses siguientes, el comportamiento de Elvia se volvió más focalizado. Se la veía cantando a medianoche, tendiendo ropas y hablando con alguien que no estaba cerca. Preparó un cuarto, colocó una cuna que ningún vecino tocó. Norma cuenta que la mujer hablaba en voz baja con la silla vacía, que le daba nombre a la figura invisible y que le pedía de forma recurrente cosas que tenían más que ver con promesas que con peticiones materiales. Decía: «Espera, mamá, yo ya estoy aquí para quedarme». La insistencia quebró la distancia entre creer y necesitar creer. La noche del parto es una de las secuencias que más ha marcado a quienes vivieron el episodio. Norma asistió como partera. Cuando habló con Alicia, sus manos se movían todavía con la tensión de aquel recuerdo. Dijo: «La casa olía a hierbas. Había una vela verde junto a la cuna y todo era silencio, casi reverente. El parto fue largo. El niño nació sin llorar al principio. La partería lo limpió, lo envolvió y entonces, por una fracción de segundo, una sombra cruzó la puerta como si alguien hubiera caminado entre la luz y la pared». Norma no describió la sombra con rasgos definidos. La mencionó como un paso, una figura que no se detenía. Fue después que el llanto se manifestó, un grito agudo y desconsolado. Pero ese llanto no fue signo de salud prolongada. El niño no lograba alimentarse, se mostraba débil, el pecho no le bastaba. En las hojas que Alicia conservó hay notas de consulta con observaciones médicas sobre la dificultad de succionar, intervenciones simples.
pero ningún registro que tipifique una causa precisa en términos patológicos, que expliquen la evolución rápida hacia el agravamiento. Lo que sí registran los testimonios es que con cada día que pasaba, la casa fue acumulando una atmósfera de desolación. El fallecimiento del bebé es una de las piedras angulares del relato, y merece ser tratado con sensibilidad. No describiremos detalles gráficos. En su lugar, diremos que el niño dejó de vivir tras una semana de hospitalización y cuidados, y que la familia vivió ese duelo de formas que dejaron marcas. Norberto, que hasta entonces había sido un soporte para Elvia, comenzó a declinar de manera inexplicable para quienes lo observaban. Sin signos manifiestos de enfermedad infecciosa en los registros que revisó Alicia, Norberto empezó a perder peso, a negarse a comer, a quedarse en silencio durante horas. Los médicos consignaron una pérdida de apetito progresiva, notas que Alicia interpretó desde el punto de vista psicosomático y desde otros ángulos. Hay enfermedades que se expresan a través del cuerpo cuando la mente se rinde ante el dolor. Los vecinos, en cambio, hablaban de un hombre consumido por la tristeza y por la presencia de algo que él ya no podía comprender. A partir de ese punto, los eventos empezaron a adquirir una cadencia que mezclaba lo doméstico con lo inquietante. La sombra que Norma vio esa noche del parto volvió a aparecer, según la partera y según Luis, en otras horas. Se escuchaban pasos donde no había nadie, susurros que parecían reclamaciones. En una ocasión, Luis aseguró haber hallado en la madrugada una pequeña tabla oculta debajo de la cama de la pareja. Era una pieza de madera con signos tallados que no supo interpretar, y la guardó en una caja en la bodega. No fue hasta mucho después que comprendió que ese hallazgo podía ser una clave. Cuando habló con Alicia, describió la pieza en términos generales: madera, tallados, el olor a edad y a algo que no era solo verniz. No quiso mostrarla abiertamente por miedo a provocar más daño. En los archivos hay una nota de Luis: no quise tocarla más de lo necesario. La comunidad, de pronto, oscilaba entre la compasión por la pérdida y el miedo supersticioso. Algunas personas insistían en que aquello era obra de una maldición. Otras lo atribuían a la suma de factores psicológicos, económicos y sociales: la presión de ser madre, el aislamiento, la falta de recursos para un seguimiento médico adecuado. Alicia, desde su posición profesional, mantuvo una postura de análisis. Recolectó testimonios, contrastó con exámenes hospitalarios y dejó constancia de que la evidencia física no era concluyente en términos de lo que algunos llamaban sobrenatural. Para otros, la fuerza de la experiencia vivida por los testigos pesaba más que los documentos. El caso, en ese sentido, se volvió un espejo. Refleja lo que cada espectador está dispuesto a creer. Hubo un episodio que, en la narración oral, tensionó todo hasta un límite difícil de soslayar. Una noche en la que la pareja tuvo una fuerte discusión, y Norberto, en su desesperanza, acusó a Elvia de haber hecho algo que vino a la casa con ellos como consecuencia de una promesa. Ella, según testigos cercanos, no negó haber buscado ayuda fuera de la medicina. En la entrevista con Alicia declaró, en palabras recogidas en el cuaderno de la investigadora, que había pedido cualquier cosa para tener un hijo, y que, si eso implicaba un precio, ella lo asumiría. Esas palabras, al salir de su boca, alteraron la percepción de muchos. Lo que antes era un deseo legítimo pasó a ser interpretado como un pacto problemático. No es nuestra tarea definir si hubo pacto literal, o si todo fue un modo simbólico de nombrar la desesperación. Lo que sí consta es que, tras la muerte del bebé, la convivencia se volvió insostenible. Norberto seguía debilitándose. El ambiente en la casa cambió. Nadie dormía tranquilo, las visitas escasearon, y la sensación de que algo debía cerrarse con urgencia se volvió cada vez más insistente. Luis y Norma ofrecieron asistencia emocional y logística, pero ambos confesaron a Alicia que sentían una presencia que no podían explicar y que al mismo tiempo respetaban la pena de la pareja. Fue en ese contexto, con la casa volviéndose más silenciosa y las noches más cargadas de simbolismo,
que Luis encontró la segunda tabla. No voy a reproducir cómo estaba exactamente hecha ni los signos que llevaba. Alicia lo dejó fuera de las descripciones detalladas por las razones que ya mencioné. Lo que sí diré es que cuando abrió una caja antigua en el cobertizo, una noche en la que la lluvia golpeaba el techo y las voces de la casa eran casi inexistentes, se topó con una réplica de aquello que había guardado antes debajo de la cama. Era como si alguien hubiera sustituido la pieza original por una copia y hubiera escondido la original en otro lugar. Luis me dijo, con voz quebrada en la entrevista, que sintió entonces que la casa se volvía más pequeña, que el techo apretaba y que un aire frío recorrió el pasillo. No supo cómo interpretar aquello, si era una señal de que alguien había intervenido, si era un acto de los propios dueños para protegerse, o si era, de nuevo, una manifestación que no tenía explicación racional. Mientras tanto, Alicia siguió compilando material. Habló con el hospital donde el bebé pasó sus últimos días, revisó notas de consultas y escuchó las sensaciones de los profesionales que atendieron a la familia. Algunos médicos mencionaron agotamiento emocional en la pareja. Otros se mostraron cautelosos y apuntaron a factores biológicos no concluyentes. En la confluencia de voces, la verdad se volvió poliédrica. Hay lo objetivo de las fichas y lo subjetivo del duelo. Hay lo que se puede medir y lo que solamente se siente. En las entrevistas con la propia Elvia, que Alicia pudo documentar en sesiones breves, la mujer hablaba con una mezcla de claridad y fragmentación. A veces traía recuerdos de su infancia y de su madre curandera. Otras, repetía frases que parecían sacadas de advertencias que le hicieron en el pasado. En una de esas conversaciones, recogida en el cuaderno de la investigadora, dijo: «Cuando uno abre algo, también abre su vida a otros caminos. Yo lo hice porque pensé que era lo único que me quedaba». No añadió más detalles en público. Hay en sus palabras una línea de dolor que no necesita explicación y que, a la vez, provoca preguntas que la documentación no alcanza a responder. El clima en la casa siguió deteriorándose. Norberto se volvió cada vez más ausente, y la relación de la pareja fue atravesada por el silencio y por miradas que ya no se encontraban. Los vecinos empezaron a limitar las visitas. Temprano en la mañana, la casa quedaba envuelta en un olor que Norma describió como mezcla de hierbas quemadas y humedad. Fue en uno de esos amaneceres, según el testimonio de Luis, que la puerta de la habitación principal estuvo cerrada, y al abrirla, se encontró con ciertas pertenencias de la pareja en orden y una atmósfera que él no pudo clasificar. Una calma rígida que anticipaba algo. La tensión en el relato no proviene únicamente de eventos raros, también nace del desgaste humano. La pérdida de un hijo, el colapso de un cuerpo ante el dolor, la búsqueda de respuestas en lugares ambiguos. Todo eso crea un caldo en el que la superstición y la explicación médica a veces compiten por dar sentido. Alicia, en sus notas de campo, subraya algo importante. La comunidad necesita narrativas, y esas narrativas muchas veces se construyen sobre lo que uno siente y puede testificar. En el expediente hay pajes tomadas al pie de la letra por Norma, por Luis, por la partera, por el personal del hospital. Todas ellas se entrelazan, pero ninguna es un veredicto cerrado. En el momento en que Luis halló la réplica de la tabla en la bodega, varios hilos empezaron a tensarse. La pareja estaba rota, el vecindario miraba con miedo, y la investigación de Alicia se volvía más densa. Las preguntas se multiplicaban. ¿Quién había intercambiado las piezas? ¿Era una intención de algún vecino por proteger a la familia o un acto de alguien más cercano? ¿Era la multiplicación de objetos una señal de que algo no había quedado cerrado? En ese punto, los documentos muestran más notas que certezas, y en la casa la sensación de que el pasado estaba reclamando una forma de cierre se hizo palpable. No quiero cerrar esta parte sin subrayar algo que, a mi modo de ver y como lo documentó Alicia, atraviesa toda la historia: la fragilidad humana. No es solo la posibilidad de lo inexplicable lo que inquieta, es la manera en que la necesidad, la soledad y el dolor empujan a las personas a buscar salidas, a creer en soluciones y, a veces, a pagar precios que la comunidad solo podrá empezar a comprender.
El relato de doña Elvia no es en absoluto un mero catálogo de sucesos. Es la historia de una búsqueda que terminó en tragedia, de un vecindario que sostuvo y a la vez miró con recelo, de profesionales que documentaron sin llegar a una verdad única. En las entrevistas posteriores, Luis me dijo algo que resume la mezcla de sentimientos que dejó el episodio. No sé si esto fue cosa de brujas o de corazones rotos. Lo que sé es que nadie quedó igual. Esa frase resuena en los papeles de Alicia y en la memoria de quienes vivieron la casa. Y es ahí donde la historia nos obliga a avanzar con cautela, porque detrás de cada manifestación extraordinaria hay una persona que sufrió, y porque detrás del dolor humano, a veces, aparecen objetos, símbolos y advertencias que la razón no siempre puede integrar. En los días siguientes al hallazgo de la réplica, la casa comenzó a cerrarse sobre sí misma. Visitas esporádicas, menos ruido, y la sensación de que algo debía ordenarse. Alicia intensificó su trabajo. Solicitó custodia de ciertos objetos, habló con psicólogos locales, registró el estado emocional de los testigos. No voy a entrar ahora en detalles sobre cómo se resguardaron las piezas. Eso forma parte de un proceso que la organización que custodia el caso maneja con prudencia. Sí diré que en paralelo, la salud de Norberto siguió empeorando, y las preguntas se volvieron urgentes. Por ahora, lo que tenemos son testimonios que apuntan a una concatenación infausta: infertilidad, búsqueda de soluciones, advertencias sobre puertas abiertas, un embarazo improbable, comportamientos que tensaron lo social, un parto marcado por sucesos inexplicables, la muerte infantil, el declive de un esposo y el hallazgo de objetos cuya presencia complicó aún más la interpretación. Hay además documentos y notas clínicas que permiten sostener algunos hechos, y voces como las de Norma, Luis y la partera que dan cuerpo y emoción al relato. Alicia, por su parte, sigue recogiendo pruebas y elaborando hipótesis, consciente de las limitaciones de cada campo: la medicina, el testimonio y la cultura popular. Estamos ante un nodo en el que la investigación se vuelve más intensa y donde las decisiones tomadas por vecinos, por profesionales y por la propia familia empiezan a definir caminos. En las próximas páginas del expediente se registran episodios de confrontación, intentos de intervención y finalmente medidas más drásticas que cambiarán el curso de esta historia. Pero antes de llegar a esa parte, conviene detenerse un momento y escuchar lo que la casa dejó en los otros. En Luis, que no reconoce la paz. En Norma, que intenta sostener el recuerdo del bebé. En la partera, que aún así no dejó de creer en el misterio del nacimiento. Y en Alicia, que mueve las piezas del archivo con la paciencia y el rigor de quien sabe que una sola evidencia no puede resolver una vida. En la madrugada en que la casa cerró sus persianas más firmemente, alguien, no sabemos quién con certeza, dejó una nota sin firma en el buzón. Hay cosas que no deben permanecer abiertas. La anotación fue breve, pero fascinante por su ambigüedad. ¿Quién la escribió? ¿Un vecino con temor? ¿Alguien cercano a la pareja? ¿O simplemente el eco de una advertencia antigua que volvió a circular? Ese grafito, que puede leerse como protección o como amenaza, resume la tensión que atraviesa todo el caso. Nadie quiere que vuelva a ocurrir lo que ocurrió, pero las salidas no son evidentes. La historia de doña Elvia, hasta aquí, es una trama de pérdidas, señales y objetos que piden ser interpretados. La investigación no arroja certezas absolutas. Deja, en cambio, un conjunto de huellas que quienes la miran deben ordenar. Alicia me pidió que en este relato mantuviera la ambigüedad intencionalmente, no para jugar con el miedo, sino para respetar lo que la evidencia permite y lo que queda en la confusión. Así que nos detendremos justo cuando la casa empieza a cerrar las ventanas, y cuando la réplica de la tabla reaparece en la bodega, sin que nadie pueda explicarlo con seguridad. Ese volver a aparecer será, para muchos, el signo de que algo no se cerró del todo. En el próximo tramo, veremos cómo reaccionan las autoridades locales y qué medidas adopta la familia, y entraremos en la fase en la que la predicción y las fechas
empiezan a tomar un lugar central en la narrativa. Por ahora, queda el eco de un llanto que no cesa en las memorias, la fragancia de las velas verdes y la idea de que algunas puertas, una vez abiertas, encuentran maneras inesperadas de permanecer entreabiertas. Las tensiones que se acumulaban en la casa pronto trascendieron el ámbito doméstico. Vecinos que antes solo murmuraban, empezaron a buscar instancias oficiales. Hubo llamados a la comisaría local, consultas en el centro de salud del municipio, y finalmente, una visita de trabajadores sociales que documentaron el estado emocional de la familia. En los informes que Alicia me permitió revisar, esas actuaciones aparecen como intentos prácticos por articular ayuda. Exámenes médicos, derivaciones a psicólogos, recomendaciones para acompañamiento y, en alguna nota, la sugerencia de medidas de protección para la vivienda. No obstante, para los que vivieron la casa desde adentro, nada de eso volvía la noche menos pesada. Fue en medio de ese mosaico de intervenciones, cuando la predicción que había quedado como rumor cobró cuerpo. En varias entrevistas registradas por Alicia, las mismas que integran el expediente, Elvia había pronunciado una fecha con una calma que a muchos les resultó inquietante. Lo dijo en la soledad de sus sesiones, en frases fragmentarias que Alicia volcó en sus apuntes. Expresó una certeza sobre un día que imaginó final. No hay en esos registros una explicación clínica única para por qué lo dijo. Hay sí, la constancia de que lo hizo, y la impresión que dejó en quienes la escucharon. Luis recordó la frase con la voz entrecortada. Lo dijo como quien dice que mañana lloverá. No había grito ni súplica, solo una afirmación. Norma, en terapia, confesó que la frase quedó como una cuenta pendiente que a todos les resultaba imposible saldar. La reacción institucional fue una mezcla de cautela y protocolo. Ante la sensación de riesgo psicológico y de exposición social, se gestionaron seguimientos médicos y evaluaciones psiquiátricas. Las historias clínicas que Alicia me mostró consignan evaluaciones con diagnósticos centrados en el agotamiento emocional, episodios de depresión y, en la valoración clínica, tendencias que justificaron medidas de internación cuando el equipo consideró que la mujer representaba un riesgo para sí misma. No entraré en nombres de profesionales ni en detalles clínicos sensibles. Sí diré que la decisión de internar fue tomada bajo el marco de respeto a la salud mental y con criterios de protección. Es importante subrayarlo. La internación no es, en sí, una confirmación de lo sobrenatural ni el veredicto final sobre la realidad de las experiencias narradas. Es, en términos médicos, una acción para contener un cuadro que la familia y los profesionales no podían manejar fuera de un hospital. Durante el tiempo en que Elvia estuvo en la institución, Norberto, ya debilitado por semanas de duelo y desánimo, empeoró hasta un punto del que no logró recuperarse. Los registros hospitalarios del centro general donde fue atendido durante su declive muestran tratamiento sintomático y acompañamiento paliativo, según lo permitido por el contexto clínico. Los testimonios de quienes lo vieron en sus últimos días coinciden en que hubo una retirada del mundo, una pérdida de interés por la comida y por las actividades que antes compartía con los demás. Para Luis y Norma, su partida tuvo un peso doble. La pérdida del compañero y la sensación de haberse quedado de nuevo con preguntas sin respuesta. En los papeles de Alicia aparece en caligrafía apretada la anotación que resume lo que la comunidad sentía. Norberto se fue en silencio. La casa, después, nunca fue la misma. La internación de Elvia duró lo que los médicos consideraron necesario para su estabilización, pero en los expedientes también quedó constancia de episodios de crisis durante las horas en que estuvo bajo cuidado, llamadas angustiosas, mensajes a viejos conocidos y, según testimonios del personal de guardia recogidos por Alicia, momentos de lucidez en los que hablaba de su madre, de las hierbas, y de manera reiterada, de que algo debía cerrarse. No hay en esos informes afirmaciones que atribuyan fenómenos externos a causas sobrenaturales. Lo que sí recogen son impresiones del equipo. Una mujer que alternaba recuerdos claros con formularios de angustia y que en ocasiones remitía a historias de familia que la definieron desde niña.
El día que muchos recuerdan como el del cumplimiento de la predicción, llegó con una mezcla de banalidades y presagios. El amanecer fue el de siempre en el pueblo, con gallos y un cielo claro, pero para quienes seguían el caso la fecha tenía un peso emocional que tensó cada llamada telefónica y cada visita al hospital. Alicia documentó la llegada de familiares, la comunicación con el centro y la consternación de los vecinos. En la hoja de su archivo aparece la nota lacónica que compendia lo esencial. La mujer murió en la institución. No entraré en causas médicas específicas, porque en los documentos hay limitaciones, y porque la familia pidió discreción en los dictámenes. Sí diré que la fecha registrada en el expediente coincide con la que Elvia había mencionado en sus conversaciones previas, y que ese hecho acentuó la división de interpretaciones en la comunidad. Para algunos, la coincidencia fue una confirmación que alimentó más miedo. Para otros, un motivo para buscar explicaciones psicológicas y sociales que vincularan la pérdida de su hijo, la depresión y un desenlace trágico. La muerte de Elvia y la de Norberto cerraron un capítulo personal devastador, pero dejaron abierto otro, el de los objetos y las huellas que la familia había acumulado. Tras los decesos, la vivienda quedó en una especie de limbo legal y emocional. Algunos familiares propusieron limpiar y cerrar la casa rápidamente. Otros insistieron en conservar ciertos elementos hasta que las autoridades decidieran el destino del inmueble y de los objetos que, según varios testigos, parecían acarrear un peso simbólico. Fue durante esas labores de ordenamiento, según consta en las actas y en las entrevistas recogidas por Alicia, que se produjo una escena que alimentó la confusión, la supuesta destrucción de la tabla que algunos creían ser el centro del problema, seguida del hallazgo de otra pieza. La versión más extendida, tal como Luis la relató a Alicia, es la siguiente. Hubo una jornada en que ciertos vecinos y allegados se reunieron en la casa para ayudar a habilitar el inmueble para su clausura temporal. En ese momento, y bajo la mirada de algunos testigos, se declaró que la tabla, la pieza que Luis había encontrado antes bajo la cama, sería destruida como señal de cierre simbólico. Algunos participantes contaron haber visto cómo se rompía o se quemaba aquella pieza. Otros dijeron que la vieron desaparecer en manos de quien se encargó de desecharla. Sin embargo, unos días después, en unas labores de limpieza más profundas realizadas por obreros contratados por la familia, tareas de remoción de escombros, pintura y reparación, uno de esos trabajadores encontró detrás de un zócalo una tabla con signos similares a los que habían descrito. No tengo en la documentación detalles técnicos sobre los símbolos, porque Alicia preservó esas descripciones para evitar reproducir elementos que pudieran interpretarse como instrucciones. Lo que sí me mostró es la cadena de custodia, fotos, actas de hallazgo y el acta de entrega del objeto a la organización que ahora lo custodia. Esa dualidad, destrucción pública y hallazgo privado, potenció la sensación de que algo no quedaba cerrado. A algunos les pareció la prueba de una manipulación, y a otros, la evidencia de que la historia tenía capas que no se agotaban con gestos simbólicos. Los obreros que realizaron la limpieza, entrevistados por Alicia en un principio con reticencia, describieron la pieza encontrada como vieja, con el olor propio de la madera guardada, y con marcas que sugerían antigüedad. Uno de ellos, por la presión del remordimiento y la curiosidad, la mostró a un vecino antes de entregarla a quien correspondía. Fue entonces que la organización interesada en preservar el material intervino y solicitó formalmente la custodia para su estudio y resguardo. La organización que hoy mantiene la pieza, no diré su nombre para respetar la privacidad del proceso, procedió a documentarla, fotografiarla y a protocolizar una guardia. Alicia participó de ese proceso como investigadora externa, que además de reunir testimonios, buscaba preservar evidencia. En el registro que me dejó, consta que la pieza fue sellada, guardada y catalogada bajo un protocolo que impide su exhibición pública sin supervisión. El objetivo declarado por la institución es doble: salvaguardar la integridad material del objeto y evitar
en la medida de lo posible, que su contemplación se convierta en una fuente de reproducción de prácticas o superstición peligrosa. Esa cautela responde a la responsabilidad ética de manejar elementos asociados a historias sensibles. Mientras tanto, en la comunidad se vivió una etapa de duelo colectivo. Luis, Norma y la partera buscaron sostén terapéutico. Algunos vecinos se organizaron para mantener la memoria del bebé y para apoyar a los familiares que quedaban. Alicia, en su papel de investigadora, promovió sesiones de escucha donde se habló del peso del rumor y de la necesidad de trabajar el trauma. En esas reuniones hubo momentos de catarsis, confesiones de culpa, arrepentimientos por no haber visto signos, explicaciones que mezclaban la fe con la medicina. En las notas de campo aparece una frase que Norma pronunció en una de esas sesiones. No vinimos a probar a nadie, vinimos a entender por qué nos dolió tanto. Es una frase que, a mi juicio, resume la orientación ética de buena parte de los actores. No buscar culpables sobrenaturales, sino comprender las causas humanas de una tragedia. La ambigüedad persistió en los meses siguientes. La pieza custodiada fue sometida a análisis superficiales, fotografía macro, registro de textura, verificación de antigüedad por expertos que, hasta donde permiten los documentos, evitaron cualquier conclusión que fuera más allá de la edad relativa del material. Nadie en esos informes dijo que el objeto tuviera una potencia demostrable. Lo que sí quedó claro es que el objeto funcionaba como catalizador de significados. Para algunos era símbolo del pacto, para otros una reliquia cultural, y para algunos más, una clave que debía permanecer bajo resguardo para evitar que circulara y generara más daño. En paralelo, Alicia terminó redactando un informe preliminar que combinaba fuentes, entrevistas, notas médicas, testimonios de vecinos y observaciones de profesionales que atendieron a la pareja. En él subrayó, con la cautela que la caracteriza, varias conclusiones provisionales. La importancia de no reducir el caso a una sola lectura, la presencia de elementos culturales que moldearon las decisiones de los actores, y la necesidad de generar redes de apoyo, para evitar que el duelo derive en prácticas que pudieran resultar peligrosas. También planteó preguntas abiertas. ¿Qué papel jugó la estigmatización social en la deriva de la pareja? ¿Hasta qué punto el círculo de fe y tradición facilitó decisiones que, sin orientación profesional, terminaron profundizando el aislamiento? Esas interrogantes no nacen de un afán escéptico, sino de un abordaje que busca entender fuerzas humanas y estructurales más que atribuir causas únicas a lo inexplicable. Al revisar el material, no pude evitar el contraste entre el peso simbólico del objeto y la fragilidad de los cuerpos que lo rodearon. Hay imágenes que persisten. La vela verde encendida varias noches en la habitación, la silla vacía frente a la puerta, la partera con las manos temblorosas al recordar la sombra que cruzó el umbral. Esas escenas, que he intentado respetar con fidelidad en mis entrevistas, son las que sostienen la narración y la colocan siempre en el terreno de la experiencia vivida. Mis propias conclusiones no intentan zanjar la discusión. Presento lo que los papeles y los testimonios permiten sostener y dejo las otras lecturas, las místicas, las psicosociales, las médicas, en pugna, como corresponde en una investigación que no pretende cerrar un misterio con una sola llave. Para algunos habitantes del pueblo, la casa permanece como un umbral que conviene evitar. Para otros, es un recordatorio de que la comunidad puede fallar en acompañar a quienes más lo necesitan. Luis me dijo, en su última conversación con Alicia que revisé, no quiero que se vuelva cuento para asustar. Quiero que se use para aprender a mirar antes de juzgar. Norma, en cambio, añadió algo que me pareció central. Las creencias nos sostienen y nos dañan. La diferencia está en si hay redes que sostengan cuando la creencia no alcanza. Palabras así, pequeñas y directas, son las que transforman el caso en una lección que trasciende la singularidad de la tragedia. A día de hoy, la investigación abierta por la organización que custodia la pieza sigue en curso.
Alicia continúa trabajando en el expediente, entrevistando a profesionales y a testigos, y abonando la idea de que todos los elementos deben tratarse con prudencia. La pieza está en un depósito controlado. La casa fue sellada temporalmente y permanece en espera de decisiones administrativas que definan su destino final. Algunos vecinos hicieron rituales de desagravio, según lo permite la tradición local. Otros propusieron convertir la casa en un espacio de memoria para evitar el olvido. No hay, en este punto, un consenso que cierre la historia con una sola lectura. Vuelvo por un momento al título con el que abrí este episodio. El oscuro secreto de Doña Elvia. ¿Una historia de terror real? Si por terror real entendemos la intervención directa de fuerzas sobrenaturales que causan muertes y desgracias certificables, la documentación que revisé no permite una declaración de certeza. No existen en los expedientes pruebas físicas que establezcan, fuera del testimonio, una causalidad mágica y demostrable. Lo que sí hay es una cadena de dolor real, infertilidad no resuelta, estigmas sociales, decisiones tomadas en contextos de alta vulnerabilidad, pérdidas sucesivas y una comunidad marcada por el duelo. Esos hechos son, por sí mismos, aterradores. Si por otro lado entendemos terror como la experiencia subjetiva de vivir en una casa donde ocurren cosas que no se comprenden, sillas que aparecen apiladas, sombras que se cruzan en las noches, objetos que reaparecen tras la destrucción, entonces la historia también entra en la categoría de lo escalofriante. En esa zona media, donde se mezclan la evidencia y la interpretación, es donde conviene sostener la narración con humildad epistemológica, reconocer la fuerza de los testimonios, respetar la complejidad de la salud mental y evitar la tentación de ofrecer respuestas definitivas cuando la documentación sugiere múltiples lecciones. No puedo cerrar sin insistir en una cautela ética. Al contar este tipo de historias corremos el riesgo de convertir el dolor ajeno en espectáculo. Evito deliberadamente detalles gráficos y descripciones que revictimicen. En su lugar, prefiero señalar lo que la investigación permite sostener. Que la búsqueda de soluciones fuera del circuito médico puede ser entendida en su contexto cultural. Que las advertencias de ancianos y curanderos operan en mundos simbólicos con reglas propias, y que, cuando la desesperación domina, las fronteras entre lo simbólico y lo literal se vuelven porosas. La historia de Doña Elvia, tal como la dejaron los papeles y como la contaron Luis, Norma, la partera y la propia Alicia, queda por ahora en un sitio intermedio, con evidencias parciales, con huellas materiales bajo resguardo y con una comunidad que intenta recomponerse. No es una novela de horror entregada al final feliz, ni una investigación que cierre el expediente con una sola respuesta. Es más bien una invitación a mirar de cerca las consecuencias humanas de las creencias y de la soledad, a tomar en serio el dolor y a construir redes de apoyo que no dejen a nadie en la vulnerabilidad en que estuvo Doña Elvia. Si esta historia te tocó de alguna manera, si tienes relatos semejantes o si conoces casos donde la necesidad llevó a decisiones trágicas, comparte tu voz. Deja un comentario con respeto, envíanos tu testimonio por el medio que aparece en la descripción, y suscríbete para que podamos seguir juntando piezas de muchos relatos que, como este, nos obligan a pensar y a acompañar. Gracias por escuchar, y recuerda, detrás de cada misterio, hay personas que merecen ser escuchadas con cuidado.